Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les bendiga a todos en en esta hermosa tarde, ya entrando la noche, ya son las 6:55 de la tarde, así que vamos en tu programa aquí en Radio y TV, Restaurando Vidas. Le habla su amigo y su hermano, el Robert Carlos Reyes, del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel. Así que mis hermanos, shalom a todos en esta hermosa tarde, entrando ya la noche. Así que en esta hora vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento o fe, ¿cuál viene primero? El arrepentimiento es volvernos del pecado hacia Yahweh. El volvernos hacia Yahweh implica fe en la misericordia de Dios, tal como fue revelada en Yeshua. La generación cambia nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, ¿cuál viene primero? ¿Fe o arrepentimiento? Es una pregunta innecesaria e insistir que uno es anterior al otro es en vano. No existe una prioridad. La fe que es para salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento que cree. Podríamos decir que la interdependencia de fe y arrepentimiento puede notarse enseguida cuando recordamos que la fe es fe en Yeshua para salvación de los pecados. Pero si se dirige la fe hacia la salvación por el pecado, ¿verdad? Tiene que haber aborrecimiento por el pecado y el anhelo de ser salvo de él. Ahora, tal aborrecimiento del pecado involucra arrepentimiento, que esencialmente consiste en volvernos del pecado hacia Yahweh. Lo recalco, si recordamos que el arrepentimiento es volvernos del pecado hacia Yahweh, el volvernos hacia Dios implica fe en la misericordia de Yahweh, tal como fue revelada en Yeshua. Es imposible desenredar la fe del arrepentimiento. La fe salvadora está saturada de arrepentimiento y el arrepentimiento está saturado de fe. La generación se expresa, o la regeneración, perdón, se expresa conforme practicamos la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste esencialmente de un cambio en el corazón, en la mente y en la voluntad. El cambio es el corazón, en la mente y en la voluntad. Se refiere principalmente a 4 cosas. Es un cambio en la mente respecto a Yahweh, respecto a nosotros mismos, respecto al pecado y respecto a la justicia. Si la regeneración, nuestro pensamiento acerca de Yahweh, de nosotros mismos, del pecado y de la justicia, se encuentra radicalmente pervertido. Mire, la regeneración cambia nuestro corazón y nuestra mente. La renueva radicalmente. Por lo tanto, sucede un cambio radical en nuestros pensamientos y sentimientos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es muy importante observar que la fe que es para salvación es una fe que va acompañada por el cambio en los pensamientos y en las actitudes. Con demasiada frecuencia en los círculos de iglesias
particularmente en la evangelización popular, lo trascendental del cambio que la fe simboliza no es un comprendido ni apreciado. Existen dos errores. Uno es poner la fe fuera del contexto de que le da significado. El otro es pensar en la fe en términos de una simple decisión y una, por cierto, bastante barata. Mis hermanos, estos errores se relacionan íntimamente y se condicionan mutuamente. El énfasis sobre el arrepentimiento y sobre el cambio profundo de pensamientos y sentimientos que esto involucra es precisamente lo que se necesita para corregir este concepto de la fe que empobrece y destruye el alma. La naturaleza del arrepentimiento sirve para acentuar la urgencia de las cuestiones en juego en la demanda del evangelio. El apartarse del pecado, que es la aceptación del evangelio, significa y totalmente nueva manera de ver las cosas que la fe del evangelio imparte. No hemos de pensar en el arrepentimiento como algo consistente, meramente de un cambio general en la manera de pensar. Es muy particular y concreto. Y como es un cambio en la manera de pensar con respecto al pecado, es un cambio en la manera de pensar con respecto al pecado en particular, pecados en toda la particularidad individualidad que tienen nuestros pecados. Miren, mis hermanos, no es muy fácil hablar del pecado, de censurarlo y censurar los pecados particulares de otros y a la vez no estar arrepentido de nuestros propios pecados en particular. La prueba del arrepentimiento es la autenticidad y firmeza de nuestro arrepentimiento con respecto a nuestros propios pecados, pecados caracterizados por la peculiarmente insoportable que nos resultan ser. El arrepentimiento, en el caso de tesalonicenses, se manifestó en el hecho de que se apartaron de los ídolos para servir al Dios viviente. Era su idolatría lo que caracterizaba la evidencia de su enemistad con Yahweh y era el arrepentimiento de esta enemistad la prueba de la autenticidad de su fe y esperanza. Lo puede ver ahí, lo puede buscar. Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 9 al 10. El evangelio no es solo por gracia, somos salvos por medio de la fe, sino que es también el evangelio del arrepentimiento, o sea, la palabra, las escrituras, la Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, nos muestra que el arrepentimiento, cuando Yeshua, después de su resurrección, abrió el entendimiento de sus discípulos a fin de que pudieran comprender las escrituras y les dijo en Lucas capítulo 24 versículos 46 y 47, así está escrito y así fue necesario que Yeshua padeciese y resucitare de los muertos al tercer día y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando Pedro predicó a la multitud en el Pentecostés, se sintieron constreñidos al decir, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Más en Hechos capítulo 5, versículo 31, que más adelante, de igual manera, Pedro interpretó la exaltación de Yeshua como una exaltación en la capacidad de príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí hay una pregunta para ir cerrando.
en esta corta reflexión. En esta pregunta, ¿puede haber algo que certifique con más claridad que el evangelio es el evangelio de arrepentimiento más que el hecho de que el ministerio celestial de Yeshua como Salvador consiste en dispensar arrepentimiento para perdón de los pecados? Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, cuando dio un informe de su propio ministerio a los ancianos de Éfeso, dijo que había testificado, Hechos capítulo 20, versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Yahweh y de la fe en nuestro Yeshua. Mire, en Hebreos capítulo 6, versículo 1, el escritor de las epístolas a los hebreos indica que el arrepentimiento de obras muertas es uno de los primeros principios de la doctrina de Yeshua. No puede ser de otra manera. La vida nueva en Yeshua significa que las ataduras que nos amarran al dominio del pecado han sido rotas. El creyente está muerto al pecado por el cuerpo de Yeshua. El viejo hombre ha sido crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido y de allí en adelante no servir más al pecado, como está en Romanos capítulo 6, versículo 2 al 6. Esta ruptura en el pecado queda registrada conscientemente al volverse del pecado a Yahweh con tal propósito de y procurando una nueva obediencia. El arrepentimiento es lo que describe la respuesta de volverse del pecado a Yahweh. Este es su carácter específico, tal como es el carácter específico de la fe. Recibir a Yeshua y confiar exclusivamente en Él para salvación. El arrepentimiento nos recuerda que si la fe que profesamos es una fe que nos permite andar en los caminos de este mundo corrupto de hoy, en la lascivia de la carne, en la lascivia de la vista y en la vanagloria de la vida y en la comunión con las obras de las tinieblas, entonces nuestra fe es una burla y un engaño. La fe verdadera está saturada de arrepentimiento. Y así como la fe no es solo un acto momentáneo, sino una actitud permanente de fe y confianza en nuestro Salvador, así también el arrepentimiento resulta en una contrición constante. El espíritu quebrantado y el corazón contrito son señales permanentes del alma del creyente. La sangre de Yeshua es el lavado y limpiado inicial, pero es también la fuente a la cual el creyente tiene que recurrir continuamente. En la cruz, Yeshua, que el arrepentimiento tiene su comienzo, es en la cruz de Yeshua, que tiene que seguir revelando sus sentimientos en las lágrimas de confesión y contrición. Oramos. Gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias por esta corta reflexión, Padre, que nosotros hemos traído en esta hora, Señor. Gracias porque según han ministrado a mi vida, Señor, sobre la fe y el arrepentimiento, que también así, Señor, mis hermanos puedan ser edificados bajo esta palabra. Padre, que seas tú, Señor, llevándonos a toda la verdad, Padre. Que no sigamos pecando, que no sigamos enlazados con el enemigo, sino que podamos llenarnos de fe y tener un arrepentimiento genuino. Gracias, Padre, porque sabemos y entendemos que tú nos has perdonado. Gracias a Yeshua que llevó todos nuestros pecados a esa cruz. Gracias a Él podemos tener arrepentimiento verdadero de todo corazón. En el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, amén. Y recordándoles que les habló su amigo y su hermano,
el pastor Carlos Reyes del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel. Y recuerden, mis hermanos, arrepentimiento o fe, las dos tienen que haber. Porque si tienes fe, tienes arrepentimiento. Y si tienes arrepentimiento, tienes fe. Shalom, mis hermanos. Que el Eterno les bendiga a todos en esta hermosa noche. Shalom a todos.